Muy bien. Bueno, jornada tranquila, porque realmente ya tenemos Wall Street cerrado desde las 7 de la tarde. Hoy han cerrado Sí. antes, con motivo del Día de la Independencia, Ujú. el 4 de julio, que mañana se celebra. Pero bueno, no sin sorpresas. Hemos tenido alguna referencia macro. Enseguida te pregunto también por el tema del empleo y Ujú. si puede afectar o no a la política monetaria. Y bueno, la sorpresa de que finalmente le han dado luz verde a la Cámara de Representantes al plan, a ese gran y hermoso proyecto de ley de Donald Trump, que lo firmará mañana. Pero bueno, llega calentito a su despacho antes de la celebración del 4 de julio, tal y como quería. Pues sí, una gran victoria para Donald Trump. Estará feliz con su gran y hermoso proyecto de ley. Y nada, yo creo que al final lo que estamos viendo en los mercados, fíjate que es la concatenación de dos hitos. Ujú. No sabría cómo categorizarlos, pero a lo mejor dos hitos también hermosos, ¿no? Que serían, por un lado, la aprobación de esta ley Ujú. y, por otro lado, lo que ya hemos venido comentando, Marta, las últimas semanas respecto a lo del hombre de mercados, ¿no? Incluso Vicent se está postulando un poco como relevo de Powell y oye, los mercados esto lo aplauden, ¿no? Anchas Castilla, aquí parece que nos invitan a especular, pero de lo que hay y que evidentemente la disciplina fiscal, aquí hay que ver, luego cómo todo esto se implementa porque no es fácil, Sí. pero es cierto que toda la rebaja de impuestos va a generar, por un lado, más beneficios a las empresas. Ujú. La parte positiva de bajar los impuestos siempre es la misma, que es disponible para la iniciativa privada para invertir y sacar rendimiento, que eso es bueno. Pero a veces hacer esto genera un shock. Es un poco lo que pasó a Liz Truss, ¿no? En Reino Ujú. Unido. Y ese shock a veces es necesario, como en la Argentina, pero a veces no es tan importante o tan necesario o tan urgente como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, solapar estas cosas suelen exigir tiempo y es un tiempo que Donald Trump no tiene. Y por lo tanto, tiene que ir rápido. Y la manera de poder satisfacer eso es a través del gasto público y eso no nos gusta, la deuda del gasto no nos gusta, entonces Ujú. ahí es compensar una parte de la balanza con la otra y si haces esto estás beneficiando en las dos maneras, digamos, a las empresas, ¿no? Y a los ricos y la clase media veremos si esa bajada de impuesto le afecta de manera positiva porque va a ser un reto emocionante lo que vamos a vivir estos próximos 4 años. Ujú. Pero desde el punto de vista del mercado me chirría un poquito, Ujú. porque luego si quieres comentamos los datos de empleo, pero fíjate cómo el mercado no ha hecho caso omiso a ese dato de empleo que ha sido positivo y que eso debería, bajo mi punto de vista, haber afectado a lo mejor con algo de volatilidad al mercado con toda esta sobrecompra que hay. Pero a pesar de todo, ni Irán, ni Israel, ni datos de empleo, Ujú. Bill puede con todo. Ujú. Así es, el gran y hermoso proyecto de ley, ese Big and Beautiful Bill Act de Donald Trump, es lo que puede con todo, ¿no? Y efectivamente es el que ha acaparado casi casi pues, el mayor protagonismo, incluso a pesar de ser una noticia de ultimísima hora. Marc, mencionabas el dato de empleo, bueno, lo hemos conocido hoy debido a que se adelanta un día por el festivo. Es verdad que ha sorprendido esa creación de empleo, 147.000, pero vemos cómo se ralentiza la creación en el sector privado, unos niveles que recuerdan, por ejemplo, a los descensos que se vieron en octubre en medio de huelgas, huracanes. Se habla de una posible desaceleración, enfriamiento a tenor de este dato y luego tenemos una tasa de desempleo que baja sorprendentemente al 4,1, se esperaba un aumento al 4,3, estábamos en el 4,2, pero se produce porque ha habido una salida de gente del mercado laboral. Yo no sé hasta qué punto estas son las sombras que pueden estar pesando en este dato, un dato del que se ha dicho que por ahora cerraría la puerta a un recorte de tipos por parte de la Fed en julio, la duda estaría en septiembre, aunque ahora el mercado empieza a apuntar más a diciembre. Sí, sí, pero yo te diré que después de escuchar a Powell, casi creo que le vamos a dar más importancia al dato del PCE que al dato Sí. de paro. Porque en otras circunstancias sí que era el dato que pues a lo mejor más preocupaba a Powell. Esos datos mixtos al final nos dejan una interpretación y es ese enfriamiento de la economía.
y no deja de ser positivo, porque cuando son los datos horribles en todos los sentidos, eso puede avanzar o puede anticipar algún tipo de recesión o algún indicio de recesión, ¿no? Y cuando son datos mixtos, muchas veces es que la economía va amortiguando, a pesar de que puede haber cierto enfriamiento, y eso es positivo, porque al final las bolsas, si tienen que marcar una tendencia bajista, siempre va a ser apuntalado por una recesión, ¿no? Ujú. Y yo creo que ese escenario nosotros al menos no lo contemplamos. Ujú. Esta inflación, sí, pero con estancamiento y con una inflación pues tampoco exagerada. Pero ese escenario no es muy dañino, ¿no? Y si le sumamos lo que decíamos antes, del incremento del gasto público, que es positivo para las bolsas, y luego qué va a pasar en el post-Powell y a quién vamos a meter ahí, si vamos a meter a un pirómano en manos de la Fed, ¿no? Y eso evidentemente sí que va a ser aplaudido por el mercado. Que pueda haber cierta ralentización, ya veremos, pero yo creo que le vamos a dar más importancia al dato del PCE. Creo que ahí sí veremos, porque lo que pueda pasar en los datos de junio, julio y agosto, que iremos conociendo en los próximos 3 meses, pues al final yo creo que va a ser el puntal que decida si Powell finalmente claudica y baja los tipos de interés o se queda y se enroca hasta el final, pero creo que el dato de PCE va a ser muy importante. Ujú. Y efectivamente, como bien dices, junio, julio, agosto, así que ahí tendríamos esas referencias de cara a septiembre. Scott Bessent ha dicho que si no hay un recorte ahora en julio, que lo que él espera como secretario del Tesoro es un recorte mayor en septiembre. Yo no sé si es que está esperando un recorte de 50 puntos básicos, como precisamente vimos en septiembre de 2024. Sí, puede ser. También a lo mejor se desprenden de sus palabras que están pensando en cortar cabezas y está explicando un poco su plan, ¿no? Porque vete a saber, porque con esta gente nunca sabes lo que pueden intuir. Yo no veo a Powell muy por la labor de precipitarse en bajar los tipos de interés, y bien que hace, ¿no? Porque al final es cierto que el populismo de Trump es baja los tipos de interés porque ahorrarás miles de millones de dólares a todos los americanos que están endeudados, ¿no? Pero claro, luego lo que les puedes quitar por ahí les puedes robar por la inflación. Está claro que Donald Trump lo que quiere es bajar los tipos, que tendré menos dificultades para pagar los intereses, y si creas un poquito de inflación y me pagas con inflación esa deuda, tampoco me vendrá mal. Claro. Yo creo que ese es el mensaje verdadero del establishment, no el populista de todo irá bien, bajar los intereses a los contribuyentes endeudados. Pues nos quedamos con este análisis y expectantes a ver los próximos datos de inflación, en este caso el indicador favorito de la Reserva Federal, el SPC, en especial el subyacente. Marc Ribas, cofundador de Black Bear, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente, un placer. Y nosotros nos despedimos, volveremos mañana con más Visión Global a partir de las 7 de la tarde, que, bueno, en Estados Unidos allí será festivo, sí, celebrarán el Día de la Independencia, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos cosas